Días, mi nombre es Roger Lugo, pertenezco a la ficha 2627157 de contabilización de operaciones comerciales y financieras. En este video pues vamos a desarrollar la evidencia sobre la comunicación como expresión humana. La comunicación es la interacción verbal o el contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea. La comunicación requiere de dos interlocutores o participantes como mínimo para que se catalogue como comunicación. Como primer emisor tenemos al comunicador y a partir de este pues parte la información. Como segundo pues tenemos al receptor. Ese es el que recibe la información y si reacciona en la misma dirección pues pasa a convertirse también en un comunicador. Es decir, el comunicador se comunica con el receptor y si el receptor responde a este comunicador pues también pasa a ser de receptor a un comunicador también y viceversa con el comunicador. Tenemos tres tipos de actitudes en la comunicación. Vamos a hablar como primera actitud pues la pasiva. Nos dice que la persona que asume una actitud pasiva en el momento en el que calla ante el maltrato que se recibe. Se suma a otra tesis. Así no esté de acuerdo, no cree en sus conocimientos y no les fiel a estos. Se deja llevar por lo que digan los demás, le condiciona su baja autoestima, siendo esta una de las más comunes en los procesos de comunicación. Para entenderlo de una manera más simple, pues las personas con actitud pasiva no muestran su rabia abiertamente ante una situación de conflicto y estos anteponen el complacer a los demás antes que sus propios derechos. Fácilmente las personas pueden abusar de él o ella, dependiendo del caso. Y la persona que muestra una actitud pasiva, pues bloquea o evade sus sentimientos y emociones. La actitud agresiva. Esta nos dice, de otra parte, se asume una actitud agresiva, cuando la persona desde su cultura, crianza y la forma de percibir al otro, piensa la violencia como recurso para solucionar problemas o sortear situaciones que estime van en contra de su lógica, dado que se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. Es un estilo de comunicación donde las personas que defienden sus derechos lo hacen haciendo un uso del lenguaje verbal o no verbal muy poco amable, pasando por encima de los demás, usando gestos muy exaltados como si se tornara una lucha constante. Es decir, agreden a los demás con sus palabras o gestos. Actitud asertiva. Esta nos dice, la actitud asertiva frente a la comunicación detona contundencia enmarcada en el respeto por el otro desde la demarcación de límites en la relación. Implica tolerar lo intolerable, sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertiva implica tranquilidad consigo mismo y con el otro. Implica gestión de emociones y por lo tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar y sentir y actuar a la vez, sin aferrarse a sus impulsos, acepta y comprende las diferencias del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos. Es decir, la comunicación asertiva pues nos da la capacidad de transmitir opciones, posturas, creencias, sentimientos de cada uno sin ser agredidos ni mucho menos agredir a alguien más con nuestras palabras. Ahora vamos a hablar de una situación problemática. Para esto vamos a poner un ejemplo. El esposo llega a su casa. Últimamente es de costumbre que llegue tarde
dado que en el trabajo pues cada vez le exigen trabajar más. Su esposa, abrumada ya por no compartir tanto como antes con su esposa, estaba acostumbrada a que su esposo llegaba temprano y hacían cosas juntos. Pues apenas este llega, entre rabia y lágrimas le reclama que ya no comparten como antes. Su esposo comprende la situación, así que mantiene una actitud calmada y escucha lo que ella tiene que decir, aunque no lo haga de la mejor manera. Finalmente, la esposa, al ver que solo es ella la que está alterada y por muy mal que le hable a su esposo, él continúa muy calmado, baja la guardia y se calma, permitiendo así que estos dos tengan una comunicación calmada, donde expresan sus sentimientos, evalúan el problema y buscan la forma de resolverlos. Entonces, en este ejemplo podemos ver los tres tipos de, de actitudes. Primeramente, pues la esposa tuvo una actitud agresiva. El esposo pues mantuvo su actitud, eh, sí, mantuvo una actitud pasiva con respecto a lo que le peleaba a su esposa. Y finalmente se pusieron de acuerdo para entre ambos tener una actitud asertiva y de esta forma tener una comunicación muy fluida para resolver sus problemas.